Bueno, hola a todos, buenas tardes otra vez. Aquí tenéis mis datos de contacto. Yo soy Solution Architect en AWS, estoy trabajando con el equipo de Iberia y actualmente estoy cubriendo el área de España y Portugal. Dentro de lo que es el equipo de AWS, nosotros, digamos, los Solution Architect no estamos especializados en áreas particulares, todos somos generalistas, con lo cual tenemos que tocar muchos palos, tenemos que ver todos los servicios que están en el portfolio de AWS, que como sabéis son casi 170 servicios hoy en día, con lo cual realmente no vemos todos los servicios, sino que nos pasan por encima muchos, pero dentro del equipo local pues tratamos de tener cierta especialización, porque no nos da tiempo, porque no hay forma de que podamos llegar a profundidad a responder todas las dudas de los clientes en todos, ¿no? Dentro de eso, pues yo en particular estoy especializado en el área de Machine Learning y de Inteligencia Artificial con AWS. Entonces lo primero que me gustaría un poco es reiterar lo que estábamos diciendo antes, que esto no sea un monólogo, porque eso lo hacemos todos los días y es bastante aburrido. Lo que me gustaría es que interactuáramos, sobre todo vosotros que sois del User Group, entiendo que ya habéis tocado bastante de AWS y que podéis tener dudas más concretas, que podamos aprovechar el tiempo aquí. Tenemos 1 hora y media y luego tendremos algunas pizzas, networking, cerveza, etcétera. Pero punto importante que me gustaría empezar es: ¿quiénes de los que estáis aquí, levantemos la mano, trabajáis con servicios de AWS hoy en día? Vale, ¿quién nunca ha utilizado un servicio de AWS, ni siquiera ha abierto la consola jamás? Ok. Y en cuanto a Machine Learning, ¿algún servicio de Machine Learning o de inteligencia artificial que hayáis tocado? ¿Alguien? ¿En AWS? Sí. ¿En Google o Azure? Azure. Vale. Ok, entonces vamos a empezar un poco por las bases, pero lo que sí me gustaría es hacerlo bastante práctico, o sea, no aburriros aquí a slides, no es la intención, así que yo prefiero utilizar más vídeos y que veamos la consola. Creo que es más productivo aprovechar el tiempo de esa forma. Entonces, lo primero, la agenda es que no hay agenda, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que queráis ver, saltamos directamente allí y yo trataré un poco de guiar la conversación a las áreas que creo que son más importantes. Normalmente nosotros dividimos este tipo de presentaciones en 4 puntos principales, que son las 3 áreas del stack, digamos, todo lo que es infraestructura de Machine Learning, luego lo que es la plataforma, que es Amazon SageMaker como servicio de Platform as a Service de Machine Learning en realidad, y luego los servicios gestionados de inteligencia artificial, entiéndase todo lo que se puede consumir a través de una API para modelos que ya están preentrenados en la mayoría de los casos, y los aprovecho directamente en mi aplicación simplemente llamando una API. Y el último tema que solemos complementar es todo lo que tiene que ver cómo implementar en integración continua en DevOps los servicios de Machine Learning. Cuáles son las funcionalidades nuevas que tenemos desde el año pasado en AWS para Machine Learning, y temas como por ejemplo Deep Racer, que está muy común y muy popular. ¿Quién conoce lo que es Deep Racer? Vale, algunos por ahí. Ok. Bueno, lo primero es un poco de historia de dónde viene el Machine Learning en AWS, y sobre todo si habéis trabajado con otros vendors, pues esta parte es importante, es interesante. Todos conocéis lo que son las recomendaciones que nos hacen cuando compramos un artículo en Amazon.es. A ver si consigo donde tengo mi puntero. Cuando compramos un artículo, normalmente nos aparece esto de: si compraste esto te puede interesar aquel artículo. Los clientes que compraron también vieron este otro artículo, etcétera. Todo eso funciona con un algoritmo de Machine Learning, un Recommendation Engine, un motor de personalización. Hoy en día tenemos un servicio que expone ese mismo know-how, esa misma propiedad con la que Amazon.es como tienda da las recomendaciones a los clientes. Lo tenemos como servicio en AWS para que lo podáis aprovechar en vuestras aplicaciones. Otro ejemplo de Machine Learning es lo que hacemos en los llamados Fulfillment Centers. When I look at it, I see data. I'm Russell Algor, Chief Scientist with Amazon Worldwide Operations. There are 1 to 4 million bins per fulfillment center, and on the order of 10 million items. We have computer vision systems analyzing images to help us securely keep track of where everything is. Since our fulfillment centers are set up largely on a Manhattan-style grid, the paths that the pods can follow is relatively structured and organized. So the first decision I have to make is which orders I want to pick at the same time in order to get the items in the same box. And that's a large combinatorial optimization problem that I have to solve, and I'm solving in real time.
Using that information, we try to minimize the distance the pods have to travel. We have decision engines and decision logic, AI optimization that's running to make those decisions in real time on a constant basis as the information underneath changes. We may build predictions of an action of how likely am I to need to access this pod in the next hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. Once we put a label on the box, the transportation execution systems and processes all have to take over. So we'll use machine learning to build information about how long it takes to travel from point A to point B. To make the magic happen and get prime shipping in one day, we need to better use all of that information, which machine learning and optimization at scale enables us to do. Vale, entonces como habéis visto en el vídeo, todo lo que es, desde que hacemos una orden en la tienda de Amazon hasta que ese artículo efectivamente se entrega, pasa por una serie de procesos que utilizan hoy en día de manera bastante pesada Machine Learning e inteligencia artificial. El primero, el proceso de distribuir al Fulfillment Center dónde está el artículo y cómo se lo llevamos a la persona que está empaquetando. Esto normalmente funciona con esos robots que veíais ahí antes que se llaman Kiva. Estos Kiva llevan un algoritmo de Machine Learning dentro, realmente es un modelo que ya está entrenado, en el que les dice cuál es la ruta más eficiente para llegar al rack donde está el artículo. Los robots llegan, levantan el rack completo y se lo llevan a la persona que está empaquetando en su estación. Eso se hace así porque es más eficiente que tener la persona caminando por todos los pasillos buscando los artículos, volviendo, etcétera. Además eso sería bastante cansado para la persona como tal. Los robots tienen computer vision, o sea, van básicamente con las imágenes que hay en el suelo, que son códigos QR, son pegatinas que hay en el suelo. Ellos van viendo por dónde van y van tomando la decisión de si tienen que ir a un lado o al otro. Y obviamente hay un algoritmo central que distribuye todos los pedidos y garantiza de que un robot no se va a chocar con otro, ¿no? Etcétera. Y luego todo lo que tiene que ver con rutas, quién es el mejor transportista, el que está mejor posicionado para entregar el paquete a tiempo, etcétera, ¿no? Entonces todos esos algoritmos están ahí. Esto al final, esta tecnología es la que utiliza SageMaker y la que expone SageMaker también a los clientes en AWS. Y como ese hay otros ejemplos que estaremos viendo más adelante. Entonces al final la idea es que todo lo que es ese know-how que tenemos en Amazon con la experiencia de más de 20 años de Machine Learning, ponerlo en las manos de todos los data scientists, de todos los desarrolladores en general. Y a mí no me gusta decir data scientists y desarrolladores, sino más bien decir builders, ¿no? Constructores, porque al final, como sabéis, con los servicios hoy en día es como si armarais un Lego, ¿no? Conectáis un servicio con otro a través de APIs y con eso vais armando vuestra solución. Son muchos los clientes que están usando Machine Learning con nosotros, son más de 10.000 hoy en día, y de hecho el 85% de las cargas en TensorFlow, de los proyectos en TensorFlow en la nube pública, ocurren en AWS, lo cual es un dato curioso, tomando en cuenta que TensorFlow viene sobre todo de Google, ¿no? Tenemos clientes de todos los tamaños y también los tenemos en la región, también los tenemos en España y Portugal. Yo siempre digo que creo que España llegó un poco tarde a lo que era la revolución de Machine Learning en Europa, pero ya estamos ahí. Hay muchos clientes que lo están utilizando y de todas las maneras posibles, ¿no? Y son clientes tan pequeños como una startup hasta tan grandes como las transnacionales, las multinacionales que conocemos y que están en todas partes, ¿no? Este es lo que llamamos nosotros el stack de Machine Learning de AWS. Entonces, tiene tres partes diferenciadas. La primera parte, digamos, la capa de abajo, digamos, es la capa más compleja, pero también es la capa menos gestionada. En ese caso, lo único que ofrecemos nosotros allí son básicamente máquinas virtuales, son instancias de EC2, en las cuales hay una AMI, una imagen, que ya viene precargada con los frameworks de Machine Learning. Si trabajáis con TensorFlow, con MXNet, con PyTorch, etcétera, esas AMIs ya traen todas las librerías instaladas, con lo cual cuando levantáis la máquina, pues ya empezáis directamente a trabajar, a lanzar códigos para crear redes neuronales, etcétera, lo que estáis haciendo. Obviamente, esta capa la utilizará aquel grupo de data scientists que quiera personalizar mucho y que no quiera el servicio gestionado, ¿no? Sino que quiera realmente trabajar a nivel de código y pesado con los frameworks como tal. Una cosa que hemos añadido recientemente es el container de Deep Learning también. Aparte de la AMI, también hay un contenedor, que es básicamente un Docker, que puedes levantar y ese contenedor ya trae todos esos frameworks precargados, digamos.
Luego hay una segunda capa, digamos que te quieres olvidar de lo que es la infraestructura, sobre todo el gestionar, cuando estáis haciendo entrenamiento de Machine Learning tenéis que gestionar clusters, clusters distribuidos, entrenamiento distribuido, la red entre esos elementos, etcétera. Si te quieres olvidar de toda esa complejidad, puedes pasar al siguiente nivel, que sería la plataforma. En este caso, el servicio es Amazon SageMaker, y este servicio lo que te permite es trabajar en el end-to-end de Machine Learning, desde lo que es explorar los datos simplemente en un notebook. En este caso utilizamos Jupyter como entorno en el que se puede explorar a efectos de ver los datos, jugar con los datos, hacer feature engineering, cambiar columnas, poner más datos, combinar con datos de distintos repositorios, etcétera. Luego lo que es la parte del entrenamiento de los modelos, y luego lo que es el hosting como tal, o sea, el poner el modelo en servicio para que yo pueda hacerle preguntas a ese modelo, que eso es lo que en Machine Learning llamamos hacer inferencias, ¿no? Es un servicio muy completo, es relativamente joven, se anunció hace un par de años en re:Invent, pero ha tenido un roadmap tremendo y ha crecido de una manera tremenda, y hoy estaremos trabajando un poco con el servicio para que veáis cómo funciona. Y la última capa es ya los servicios gestionados que se consumen a través de APIs. En este caso estamos hablando en la mayoría de los casos de modelos que ya están preentrenados, que nosotros simplemente queremos pasar una imagen y que nos diga cuáles son los objetos que están en esa imagen, pasar un texto y que nos diga cuál es la emoción del texto, el sentimiento del texto que se está escribiendo, transcribir voz a texto, transcribir texto a voz, es decir, convertir voz a texto, etcétera. Tenemos algunos servicios nuevos ahí en esa capa también, como son Textrat, Forecast, Personalize, etcétera, del que hablaremos un poco más adelante. ¿Preguntas hasta este punto? Vale. Bueno, la parte del framework voy a pasar un poco rápido porque entiendo que no es el objetivo y queremos aprovechar el tiempo. Estos son algunos de los frameworks que están soportados, digamos, en la capa de frameworks de AWS. En general trabajamos, por supuesto, con TensorFlow y MXNet, que son los más populares, pero también tenemos soporte para PyTorch, Chainer, Caffe, Keras, Gluon, etcétera. O sea, tenemos una serie de frameworks abiertos para el que quiera trabajar, pues que pueda usar el suyo. Es decir, no obligamos al usuario a trabajar con uno en particular. Aquí hay algunos datos en cuanto a TensorFlow, como lo decía antes. Se ha optimizado desde el año pasado, se ha optimizado mucho lo que es la imagen de Deep Learning que tenemos para TensorFlow, y digamos que el entrenamiento que antes se hacía en 30 minutos para un modelo dado, hoy en día se hace en 14 minutos, ¿no? Desde el año pasado a este año hemos reducido a la mitad el tiempo de entrenamiento en TensorFlow. En el caso de MXNet también, AWS está invirtiendo mucho también en lo que es MXNet como framework porque le ve muchas ventajas en cuanto a la arquitectura sobre todo. Hay clientes que lo están utilizando sobre todo para temas de análisis visual, análisis de imágenes. Un caso típico es el coche conectado, el coche autónomo. Y otro caso un poco más curioso que podéis ver por aquí es esta es una cadena de comida rápida que hay en Estados Unidos, que básicamente pues utiliza imágenes de la comida que ponen en los mostradores y para decidir cuándo la comida está fresca o no para dársela al público, ¿no? Entonces es un proceso automatizado que cuando alguna patata no se ve que esté en una situación ideal para dársela al cliente, que no esté crujiente, etcétera, pues la descarta automáticamente el proceso que tienen automatizado allí, ¿no? Es un caso curioso, obviamente no es de los más serios que tenemos, pero que es un uso curioso de lo que es el computer vision. Otras empresas que lo están utilizando, pues desde lo que es Nvidia, Intel, etcétera, hasta luego grandes operadores como NTT Docomo, Samsung y demás. También veremos un poco de lo que está haciendo Toyota, veremos más ejemplos más adelante. Esta es la familia de instancias EC2 que tenemos hoy en día. Aquí dentro de esta familia falta la serie A, que es la última que se lanzó durante el último re:Invent. En cuanto a instancias de Machine Learning en particular, nosotros solemos trabajar sobre todo con la familia C, con la C5 y con la familia P3. Las familias C son las que son intensivas en cómputo, es decir, que tienen mucha capacidad de CPU en este caso. Típicamente ese tipo de instancias son buenas para hacer inferencias, ¿no? Para cuando tenemos un modelo que desplegamos en un endpoint y necesitamos hacer un procesamiento básico pero muy repetitivo. Y luego tenemos las instancias P3, y la familia anterior eran las P2, que son instancias que vienen con GPU. Como sabéis,
en el mundo del Machine Learning el GPU, o sea, el procesador gráfico, es importante comparado al CPU, simplemente porque te permite hacer mayor cantidad de operaciones aritméticas simples en paralelo. Sí, con lo mismo que haces con un CPU equivalente en GPU, te permite que tú analices, por ejemplo, toda una imagen, los píxeles de forma independiente y los pases a través de una serie de fórmulas matemáticas, ¿no? Entonces, es muy común que en Machine Learning utilizamos instancias que tienen GPU como tal. Nosotros trabajamos con el chipset de NVIDIA Tesla, que lo podréis ver también en casos como Google. En nuestro caso, pues trabajamos con NVIDIA Tesla V100, que son de los más potentes que tiene hoy en día la industria. En el caso de la P2, trabajaba con la familia anterior, las familias, digamos, de NVIDIA, que van de Pascal, Kepler y el Tesla, ¿no? Que es el que tenemos ahora. En cuanto a la máxima capacidad que puede tener, pues lo máximo a lo que se puede llegar es hasta 8 de esos chipsets de GPU V100 y memoria GPU de 32 GB por GPU. Esto es, además trae procesadores Skylake, que es la última familia de Intel también de procesadores y demás. Esto en pocas palabras es una bestia parda. Ese tipo de instancias es muy raro que ningún cliente la tenga que utilizar. Tiene que ser muy intensivo lo que esté haciendo para necesitar una instancia de ese tamaño, ¿no? Pero bueno, la gama es bastante amplia, digamos, desde las más pequeñitas hasta estas de aquí, ¿no? ¿Qué tipo de clientes necesitan ese tipo de instancias? Pues típicamente casos como el que comentaba antes del coche autónomo. Toyota lo utiliza básicamente porque el coche tiene que procesar una cantidad de información que tiene de las cámaras, que tiene de los sensores y demás en tiempo real para decidir por dónde tirar, ¿no? Entonces eso es bastante intensivo en cuanto a Machine Learning. Y hay otros ejemplos. Airbnb es un caso en el que para hacer lo que son conversiones de los bookings que hacen de las propiedades, de las casas, etcétera, de las habitaciones, para dar recomendaciones del precio que deberías poner a las propiedades, pues también está usando instancias P3. Y otro ejemplo es Salesforce, que lo utiliza para lo que es el análisis visual. Por ejemplo, para cuando quiere ver si en una imagen hay logos de la competencia, si se está infringiendo el copyright o no se está infringiendo, cosas por el estilo, ¿no? Dentro de los documentos, digamos, que utiliza las empresas dentro de Salesforce. Bueno, eso es una visión muy rápida del framework. Si queréis más información, luego al final de la sesión podemos hablar y ver más detalles, ¿no? Luego la segunda parte sería la capa de SageMaker. SageMaker, como dije antes, es el servicio que te permite hacer ese proceso end-to-end de Machine Learning. Nosotros, la forma como vemos ese proceso es un poco esto, ¿no? En el que primero defines tu problema de negocio, cuando hablamos de Machine Learning siempre yo suelo preguntarle a los clientes cuando vamos a la reunión si realmente cuál es su problema y si necesita o no Machine Learning, porque algunas veces la respuesta es tan sorprendente como es que mi CTO quiere que usemos Machine Learning o es que la competencia está usando Machine Learning, así que nosotros lo tenemos que usar también, ¿no? Entonces es muy importante tener el problema concreto y definido. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres predecir un valor? ¿Quieres predecir revenue? ¿Quieres predecir capacidad de procesamiento? ¿Quieres clasificar datos? ¿Quieres ver comportamientos anómalos en la información? ¿Quieres identificar imágenes? O sea, tienes que tener muy concreto qué es lo que quieres hacer. Y en base a eso recoges los datos y haces todo el trabajo, digamos, de preparación de los datos. Esta parte toma mucho tiempo, típicamente. En AWS trabajamos con este tipo de servicios para esa capa, digamos, de lo que es recolección, integración y preparación de los datos. Entre esos servicios tenemos obviamente S3, que es nuestro storage y en general es nuestro data lake para aplicaciones de analytics. Glue, que es nuestro ETL, Elastic MapReduce, que es el clúster de Hadoop con el que hacemos la mayoría de las cosas más pesadas en Analytics. Athena, que es una forma de hacer queries SQL directamente a información que tengamos en S3. Redshift, que es nuestra base de datos columnar para Data Warehouse. Y finalmente SageMaker, porque como dije antes, con los notebooks de Jupyter podemos también procesar información, trabajar, transformar la información, etcétera, ¿no? ¿Quiénes trabajáis con estos servicios hoy en día? ¿Con alguno? Vale. Y luego, obviamente, después viene todo lo que es la parte de, digamos, de procesado de los datos y entrenamiento de los modelos y demás. Pero antes de ir a ese punto, una cosa importante, si entendéis hoy de lo que las posibles formas de hacer Machine Learning, sabéis que podéis trabajar con datos
con modelos supervisados, con modelos no supervisados y hoy en día también con una tercera tendencia que es el reinforcement learning, ¿no? Que es el entrenamiento reforzado, aprendizaje reforzado. Si vais a trabajar con modelos supervisados, que es buena parte de los casos que tenemos hoy en día en la industria, necesitáis que esos datos estén preetiquetados, ¿no? Entonces, un ejemplo típico que yo suelo poner es, tenemos una compañía de seguros que tiene una serie de imágenes de coches y tiene que saber si esos coches tienen un determinado daño y lo tiene que clasificar, ¿no? Entonces, siempre decimos, pues hay imágenes de un coche en perfecto estado, hay imágenes de un coche que tiene un golpe, hay imágenes de un coche que tiene una raya en la pintura, etcétera. ¿Cómo puedes hacer un proceso que automatice y clasifique esas imágenes por ti? Eso es un caso real que hacemos hoy en día con compañías de seguro. Pues obviamente tienes que tener un set de imágenes que ya estén marcadas, en las que tengas, por ejemplo, una carpeta donde tienes un montón de imágenes de coches en perfecto estado, otra carpeta donde tienes imágenes de coches golpeados y así sucesivamente. El clasificar esas imágenes es lo que en Machine Learning llamamos etiquetar los datos. Y etiquetar los datos es un proceso que puede llevar mucho tiempo y que puede ser bastante caro. Entonces, para ayudar en ese proceso, dentro de SageMaker hay una funcionalidad que se llama Ground Truth, que básicamente lo que te permite es que tú definas trabajos de etiquetado, y esos trabajos de etiquetado los puedes hacer de tres formas. Básicamente, utilizando la comunidad pública de Mechanical Turk, que es uno de los servicios históricos de AWS, de los más viejos. Básicamente gente que vive de hacer tareas básicas que le ponen a través de una interfaz gráfica. Entonces, tú defines en la interfaz, estas son las imágenes y quiero que clasifiques en estas categorías. Entonces esa persona, pues por imagen etiquetada ganará una cantidad de dinero. Y eso obviamente es lo que se traduce en lo que te cobran a ti por ese trabajo de etiquetado. Otra opción es hacerlo a través de una comunidad privada. Caso típico, trabajamos con bancos aquí en España en el que la información pues es confidencial y no quieren que eso esté disponible en la comunidad en general. Entonces ellos entre sus empleados definen una comunidad que son los que finalmente hacen ese trabajo de etiquetado y demás. Y el último caso, que utilizas terceros, empresas de terceros que básicamente se dedican a etiquetar datos y cobran por ello, ¿no? En todos los casos, lo novedoso, digamos, de Ground Truth es que él va aprendiendo de ese etiquetado que van haciendo los humanos y en función de lo que va haciendo, pues también trata de automatizar el proceso por su cuenta. Trata de hacer un etiquetado automático directamente en Ground Truth. Entonces, si ha visto que hay una tendencia en lo que los humanos están haciendo y hay un cierto grado de precisión, que típicamente es el 80%, si hay un cierto grado de precisión en las etiquetas automáticas que él puede hacer, pues tratará de hacer la mayor cantidad posible de etiquetas de forma automática, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que nos permite reducir tiempo y reducir costes, ¿no? Pero bueno, esta siguiente capa, que es el procesamiento de la información como tal, es donde entra realmente SageMaker y lo que es el desplegar el modelo para poder hacer las inferencias, ¿no? Para poder hacer, digamos, las preguntas en general a nuestro modelo y demás. Así que en resumen, con SageMaker podemos hacer el proceso completo desde lo que es trabajar con los notebooks al principio, luego definir un poco con qué algoritmo vamos a trabajar. En SageMaker podemos trabajar con una serie de algoritmos que vienen preintegrados o podemos traer nuestros propios algoritmos si ya los tenemos hechos o los podemos importar, incluso podemos traer contenedores en los que ya tengamos modelos para utilizarlos en SageMaker y demás, ¿no? Hay una serie de, bueno, configuraciones básicas para que sea compatible, etcétera, pero más allá de eso, siempre puedes traer tu modelo a SageMaker y viceversa, exportar de SageMaker, por ejemplo, para usar entornos como el Scikit-learn, que es el de Python, en el que tú localmente pues tienes un entorno en el que puedes trabajar con Machine Learning, si has traído tu modelo preentrenado, digamos, desde SageMaker y lo aprovechas ahí, ¿no? Otra cosa importante es que nos permite hacer optimización de hiperparámetros. Esto es una tarea muy típica que tienen que hacer los data scientists, que es encontrar cuál es el set de parámetros ideal para la mejor solución posible en mi modelo de Machine Learning. Eso puede consumir también mucho tiempo, puede ser muy caro. Entonces hay dos métodos con los que lo podemos hacer en SageMaker. Uno, lo que es la optimización bayesiana, que es el método más preciso, y otro, lo que es el Random Search, que es un método rápido para dar una aproximación cuando queremos algo rápido para irnos acercando, digamos, a la solución final, ¿no? Y por último, lo que es el despliegue, y ese despliegue, como digo, lo podemos consumir a través de una API, y esa API la podemos llamar directamente desde nuestra aplicación, la podemos llamar desde utilizando el CLI o el SDK, lo podemos integrar con otros servicios de AWS, podemos llamarla desde una Lambda, podemos
utilizar un Elastic Load Balancer o un API Gateway al frente de SageMaker, etcétera, ¿no? Tenemos distintos modelos en los que podemos trabajar con eso. Entonces, antes de aburriros más porque ya os estáis durmiendo, vamos a ir un poquito a la consola y jugamos un poco con los servicios, ¿vale? Entonces voy a tratar de poner esto en Mirror a ver si puedo trabajar mejor. ¿Se ve bien? Vale, pues esta es, digamos, la consola, el dashboard principal de SageMaker. Obviamente, si estáis en la consola de AWS y si la conocéis, pues sabéis que tenéis una serie de servicios aquí y directamente desde aquí pues podéis llamar a SageMaker o lo buscáis en la lista que aparece abajo y os aparecerá este dashboard al principio. Aquí podéis ver algunas de las opciones que estamos hablando antes, por ejemplo, lo que es Ground Truth y los trabajos de etiquetado o los labeling jobs. Dentro de esos trabajos de etiquetado, pues es tan simple como que yo le ponga un nombre, le pongo dónde está la ruta, digamos, en mi S3, en mi bucket de S3 en el que tengo la información, y básicamente le digo dónde quiero que arroje el resultado de mi trabajo de etiquetado. Cuando yo daba el ejemplo de las imágenes de los coches, pues básicamente lo que él hará es recorrer un bucket que tenga una serie de imágenes en distintas carpetas, bueno, realmente son prefijos, y luego para cada una de ellas escribirá una línea de texto con el ID de la imagen y la etiqueta asociada a esa imagen en un fichero resultante. Ese fichero es un JSON o un CSV, etcétera. Y luego aquí podemos definir lo que es la interfaz gráfica con la que quiero que se clasifiquen esos datos. ¿Y cuál es la tarea? Por supuesto, si yo quiero clasificar, como decía antes, si lo que quiero es identificar dónde hay una imagen concreta, obviamente para cosas que sean más complicadas que lo que pueda hacer un servicio como Recognition, como el que veremos luego que hace esto automático, clasificar algún texto o incluso tareas más complejas, ¿no? Hay gente aquí que expone una API, expone un procedimiento, una función y quiere que alguien se la pruebe y que se la pruebe el público en general a ver qué tal funciona, ¿no? Entonces podéis hacer trabajos más complicados a través de esto. En cualquier caso, pues una vez que tenéis los datos etiquetados, típicamente un Data Scientist empezaría por trabajar con los notebooks. Y dentro de lo que son los notebooks, de nuevo, es tan simple como que aquí pues definís cuál es el nombre de vuestro notebook, cuál es el tipo de instancia con el que queréis trabajar. Como sabéis, aquí están todas las familias de las que estábamos hablando antes, las P3, P2, las C4, C5, etcétera. Y las familias de propósito general, que son las que solemos utilizar para los notebooks, porque son más económicas y el trabajo en los notebooks normalmente es bastante, requiere poco recurso en general. Una cosa importante es que podemos sincronizar esto con repositorios de GitHub, con lo cual yo pudiera directamente clonar un repositorio público y traérmelo hacia mi entorno del notebook y trabajar directamente con él en mi notebook. Ahora, ¿cómo luce una vez que tenemos eso desplegado? Digamos que yo tengo un notebook en servicio que toma algunos minutos en levantarse, pues yo lo que tendré es un ambiente como este. Si habéis trabajado alguna vez con Jupyter, estaréis familiarizados con esta interfaz. Nosotros podemos trabajar tanto con Jupyter como con Jupyter Labs, que es digamos la versión gráfica de Jupyter, y en ese caso lo que veréis es que podéis, primero tenéis el entorno aquí de todos vuestros ficheros. Si yo tuviera un repositorio de GitHub sincronizado, pues me aparecerían aquí directamente todos los ficheros ya. Y luego puedo crear nuevos notebooks, ¿no? Y esos notebooks pueden ser en PySpark, en Spark, en MXNet, TensorFlow, en Python, Python 2, Python 3, PyTorch, etcétera, ¿no? Incluso yo puedo instalar otros ambientes. Por ejemplo, a mí me gusta en particular trabajar mucho con R, con lo cual yo puedo instalar R y trabajar con R directamente en un notebook que luzca como esto, ¿no? Con lo cual podéis ver que aquí en mi caso yo estoy directamente con un kernel de R y todas las líneas de código que estoy poniendo aquí son en R como tal, con lo cual yo puedo directamente hacer mi trabajo de exploración de datos, entrenamiento, inferencias, etcétera, trabajando sobre código en R. Hay otros casos en los que pudiera estar trabajando con Python o con otros tipos de lenguaje, ¿no? Entonces, al final yo puedo decidir cuál es el kernel con el que voy a trabajar además.
En general, lo que puedo hacer aquí es que tengo algunas ventajas. Obviamente, si alguno trabajáis con Jupyter hoy en día, sabéis que no tiene nada de especial y que lo podéis instalar localmente en vuestro portátil también. La única diferencia es que aquí toda la infraestructura que hay debajo la está gestionando SageMaker por nosotros. Simplemente hemos dicho, queremos un notebook, nos los ha levantado y ahí tenemos el ambiente para trabajar. Y podemos acceder directamente desde nuestro navegador. Si lo trabajáis en local, pues la diferencia es que tenéis que hacer un túnel, tenéis que hacer un port forward para poder trabajar con la interfaz gráfica de Jupyter, etcétera, y obviamente tener espacio local en vuestra máquina y todo aquello, ¿no? Con lo cual, SageMaker nos está simplificando un poco la vida en ese sentido. Pero luego tiene otras ventajas, como por ejemplo, que nos permite trabajar con Boto3. Si conocéis Boto3, pues básicamente es la forma en la que podemos interactuar con otros servicios de AWS. Por ejemplo, yo puedo traer datos directamente desde C3 con una línea de código, o yo puedo directamente importar, en este caso, SageMaker, que es la librería que me permite hacer entrenamiento con una línea de código, hacer despliegue de los endpoints con una sola línea, etcétera, ¿no? Con lo cual se convierte en un entorno fácil de programar a efectos de integración continua, etcétera, cuando yo quiero automatizar mucho las tareas con las que voy a trabajar. Veamos este ejemplo. Por cierto, dentro de los notebooks, si veis aquí, hay un tab, digamos, que se llama SageMaker Examples, y dentro de ese hay una serie de notebooks de ejemplo que traen un montón de información. Cada uno de estos es un notebook distinto que podéis abrir y yo creo que cubre prácticamente la totalidad de los casos de uso que existen hoy en día en la industria con Machine Learning, por lo menos los más comunes. Aquí hay uno de ellos y lo bueno es que cada uno de estos notebooks viene comentado, con lo cual tiene la explicación de lo que está haciendo en cada paso, lo que vamos a hacer y demás. Este notebook en particular, lo que hacemos es que utilizamos el framework de MXNet y Gluon, y lo que vamos a hacer es que vamos a coger un dataset bastante conocido en el mundo del Machine Learning que se llama MNIST, que básicamente es un dataset que tiene un montón de dígitos escritos a mano, y lo que vamos a tratar de hacer es entender cuál es el dígito, en lenguaje máquina, digamos, entender cuál es el dígito que alguien ha escrito, ¿no? Y luego vamos a exponerlo para que podamos trabajar con él. Entonces, si lo veis, y si habéis trabajado alguna vez con Jupyter, sabéis que podéis ejecutar línea a línea este código. Yo ya lo he hecho, como veis tengo un número de ejecución aquí arriba. Y básicamente lo que hace este ejemplo es que se descarga el dataset primero. Aquí se descarga el dataset en dos partes, se descarga uno para entrenar y uno para probar. Si no conocéis mucho de Machine Learning, pues os cuento que es importante que un modelo siempre lo entrenemos con un set de datos y nos guardemos una parte de los datos para verificar que también generaliza nuestro modelo con otros datos, ¿no? Por ejemplo, si yo le muestro una serie de imágenes y el modelo es perfecto prediciendo o clasificando esas imágenes que le he pasado, pues luego le paso alguna imagen distinta a ver cómo se comporta, a ver si también me la predice o me clasifica esa imagen de manera correcta, o si mi modelo es muy malo prediciendo nada que sea distinto a los datos con los que le he entrenado. En ese caso generaliza muy mal y es lo que en el mundo del Machine Learning llamamos como tener un overfitting, ¿no? Nos hemos acercado demasiado, digamos, a mi entrenamiento y no somos capaces de generalizar a nada, ¿no? Entonces, por eso nos dividimos los datos en dos, y luego lo que hacemos es básicamente subir esos datos a S3 y trabajar con un script que básicamente viene en este ejemplo, que es el que dice cómo vamos a hacer nosotros el entrenamiento del modelo. Y básicamente en una sola línea de comando le estoy diciendo, utiliza este script con este rol, porque obviamente la seguridad, digamos, los usuarios y los roles con los que estoy trabajando vienen de lo que es el servicio de IAM de AWS, con lo cual todo está gestionado de forma central. Le puedo decir cuántas instancias quiero para hacer el entrenamiento. Una cosa interesante es que si yo le dijera 2, 3, 4, 5 instancias, él es capaz de gestionar todo lo que es el balance de carga entre todas las instancias, gestiona toda la red de mi clúster, gestiona quién es el máster y quiénes son los esclavos, etcétera. O sea, una serie de cosas que si trabajáis con el framework a mano, si lo hacéis con las instancias directamente, pues tendríais que hacer y os puedo garantizar que es una pesadilla. Pues aquí nos olvidamos de eso, simplemente le ponemos el número, le decimos qué tipo de instancia quiere utilizar, es decir, de qué tamaño en cuanto a CPU, memoria, disco, etcétera. Y le indico la serie de hiperparámetros.
Los hiperparámetros, para el que no esté familiarizado con Machine Learning, yo suelo decir que es como la variable que ese matemático brillante que creó el algoritmo con el que vais a hacer la predicción en este caso, pues no tenía idea para qué lo ibais a utilizar vosotros específicamente. Por ejemplo, no sabía que nosotros íbamos a tratar de hacer aquí una predicción de qué número estaba escrito a mano, con lo cual nos dejó una serie de variables expuestas para que nosotros ajustemos a lo que sea mejor para nuestro caso de uso, ¿no? Entonces aquí pues tiene una serie de parámetros con los que podemos jugar para tratar de buscar la mejor solución, ¿no? Por cierto, que hablaba yo antes que SageMaker nos puede ayudar a optimizar, ¿no? Y luego veremos cómo. Y básicamente lo que él hace es que simplemente con esta línea de comando, fit, y le digo quién es el input, y ya él ha empezado a entrenar aquí mi modelo, y podéis ver que ya me está diciendo cuál es la precisión que está consiguiendo en el entrenamiento. Podéis ver que tiene una precisión en el entrenamiento de 99.47%, lo cual es muy bueno, y con la validación, digamos, con ese set de datos que nos habíamos guardado, tiene una precisión del 97.57%, con lo cual es bastante bueno también generalizando, ¿no? Así que este es un buen modelo, y lo que hacemos es que lo desplegamos, y simplemente le digo, quiero que despliegues mi modelo ya entrenado y que lo pongas en una instancia de este tamaño, en este caso de propósito general, ¿no? ¿Cuál es la utilidad que tiene que yo haya desplegado esa instancia allí? Que yo puedo hacer cosas como crearme aquí un objeto HTML sencillo y tratar de escribir un dígito. Pongamos aquí, a ver si soy capaz de escribir aquí un 5. Bueno, en este caso ya tenía 5 escrito, vamos a poner otro, vamos a poner un 8, y a ver si entiende mi letra. Pues a mí me predice el 8, ¿no? Cosas interesantes que podemos hacer con esto y jugar con esto. Normalmente cuando hacéis Machine Learning de imágenes es importante trabajar con lo que llaman Convolutional Neural Networks, ¿no? Que es básicamente una forma de Deep Learning en la que dividimos la imagen en segmentos más pequeños y analizamos cada uno de esos cuadritos de forma separada. ¿Por qué eso es importante? Porque este modelo está entrenado con imágenes que siempre han visto los datos en el centro, siempre han visto el dígito dibujado en el centro de la imagen. Pero cuando yo escribo ese dígito en una esquina, por ejemplo, lo más probable es que vaya a darme un resultado erróneo. En este caso me dice que es un 7. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no hemos pasado por el proceso de dividir esa imagen en subsegmentos, ¿no? Y poder trabajar con los segmentos de forma independiente. Aquí él espera ver un 8 siempre en el medio. Entonces cuando le muestro una cosa que está en una esquina, no tiene ni idea de lo que le estoy pasando allí como dígito y me responde cualquier cosa, ¿no? Bueno, son curiosidades de este tema de análisis de imágenes. Y luego al final lo que podemos hacer es eliminar el endpoint, ¿no? Esa instancia que he levantado. Normalmente en SageMaker nos cobran por el tiempo y esto es segundos de lo que tengo el notebook en servicio. Si lo tengo detenido, digamos, si lo tengo stop como el que veis aquí, pues no me cobran, está directamente con mi información allí, pero no me cobran por los que tenga en servicio, me cobran por el tiempo que tenga instancias entrenando y por el tiempo que tenga endpoints levantados, porque al final no deja de ser instancias EC2, no deja de ser máquinas virtuales que están en servicio para mí, ¿no? Entonces por eso esas son la forma en la que se hace el billing, digamos, del servicio. Hay otros ejemplos por aquí, pero bueno, creo que veis la idea. Hay un algoritmo interesante también y os animo a que juguéis un poco con el servicio en vuestras cuentas, si la tenéis, que se llama DeepAR. El DeepAR es uno de los algoritmos que vienen preintegrados en SageMaker y que nos permite hacer forecasting, ¿no? Pronósticos de series temporales, de datos en series temporales. Por ejemplo, si yo tengo las ventas de X años, pues puedo predecir cuáles serán las ventas del año siguiente y demás. Si tengo cantidad de clientes, si tengo KPIs determinados, etcétera. Este ejemplo tiene cosas interesantes como que el DeepAR me permite que yo trabaje con múltiples series temporales a la vez. Es decir, no necesariamente tengo que trabajar con un solo set que me diga estas son las ventas de los últimos 3 años y quiero predecir los 2 siguientes, como veis aquí en este ejemplo, sino que también yo puedo combinar datos y decirle estas son las ventas, esta es la cantidad de clientes, esta es la cantidad de oportunidades que tenía, etcétera. Yo puedo mezclar series temporales, le puedo decir cuándo tenía días festivos, cuándo había campañas de promoción en mi empresa, etcétera, ¿no? Y él toma todo esto en cuenta
utilizando redes neuronales y utilizando distintos mecanismos además de las redes neuronales para darme el mejor pronóstico en el tiempo posible, ¿no? Entonces es un algoritmo que funciona bastante bien, tiene una precisión muy buena, entre tantos otros que tenemos disponibles en SageMaker, ¿no? Luego, no necesariamente tenemos que trabajar con notebooks siempre. Lo mismo que acabamos de hacer allí lo podéis hacer directamente a través de la consola. Yo puedo crear un training job aquí, decir que esta es mi prueba, y le puedo decir quiero utilizar uno de los algoritmos que ya vienen preintegrados. Por ejemplo, si quiero hacer clasificación de imagen, si quiero hacer una regresión lineal para clasificar algo, si quiero hacer un pronóstico, si quiero detectar objetos, etcétera. O le puedo decir yo tengo mi propio algoritmo, o yo tengo mi propio contenedor, en este caso contenedor de Docker, ¿no? Incluso podemos comprar modelos que ya existen en el marketplace. Entonces en el marketplace hoy en día, como sabéis, en la parte de EC2 tenemos terceros que ponen a la venta imágenes de instancias. Pues en el caso del Machine Learning tenemos un marketplace para Machine Learning. Entonces hay empresas que se dedican a hacer cosas específicas para Machine Learning y la ponen a la venta aquí, ¿no? No solamente están digamos el trabajo de AWS, sino también hay websites que permiten hacer detección de phishing. Por ejemplo, aquí hay uno que predice juegos de la NFL, etcétera. Hay reconocimiento de celebridades en vídeos y demás, ¿no? Y básicamente lo último que faltaría sería el despliegue de los endpoints, y lo interesante que podemos hacer aquí es que además esos endpoints lo podemos hacer que siempre estén alineados con lo que es un entorno de producción, un entorno productivo de una empresa que trabaje en entornos de integración continua y demás. Yo puedo hacer todo lo que es A/B testing, yo puedo hacer blue-green deployments, etcétera. Yo tengo un modelo entrenado hoy y mañana llegan nuevos datos, entreno una nueva versión del modelo y no quiero apagar, digamos, mi endpoint y levantar otro nuevo porque estaría sin servicio unos minutos. Entonces lo que yo hago es que defino una variante de mi endpoint y en esa variante yo decido qué porcentaje de las llamadas que le hagan a mi modelo paso a esa nueva versión, ¿no? Entonces eso me permite que yo haga cosas como esta. Aquí, como veis, me estoy saltando un montón de slides. Cosas como que yo pueda tener casos como este, en el que yo básicamente le he dicho tengo una serie de llamadas que van hacia mi endpoint actual, despliego un segundo endpoint, una variante, digamos, de mi endpoint, y empiezo a pasar una parte de los usuarios para probar cómo va el servicio en el nuevo modelo, ¿no? Qué tan preciso es mi nuevo modelo, y gradualmente puedo pasarlos a todos hasta que pongo en producción solamente mi modelo nuevo, ¿no? Mi modelo actualizado. También me puedo quedar con un porcentaje, ¿no? Hacer lo que decíamos antes de ese load balancing, o puedo decidir sobre qué parámetros quiero repartirlo, etcétera. De vuelta a lo que veíamos antes, cómo explotar esos endpoints. Obviamente un caso típico es a través de servicios de AWS, pero lo podéis hacer desde aplicaciones tan simples como un JavaScript, ¿no? Yo tengo aquí un portal de demo bastante básico, bastante tonto, en el que imaginaros que tenéis en una base de datos un montón de información de vuestros clientes, ¿no? En las que tenéis pues edad, ocupación, datos del cliente, etcétera. Si pasáis esos datos, digamos, hacia SageMaker, y aquí lo estoy haciendo con un simple JavaScript, pues él me puede dar la respuesta, por ejemplo, de cuál es la probabilidad de que este cliente me contrate un servicio, ¿no? Entonces aquí tiene un 93% de probabilidad de que no me contrate el servicio, ¿no? Y si cojo otro set de datos, pues me dirá lo contrario. Realmente, si veis lo que está ocurriendo cuando yo hago esa llamada, lo que está haciendo es tan simple como enviar una API, un request, y me devuelve un response, ¿no? Entonces aquí tenéis el request que está enviando esa cadena de texto y el response que está recibiendo, que es básicamente cuál es la probabilidad de contratación. El código de esa aplicación es bastante simple. Si lo vemos aquí, de hecho es un JavaScript bastante tonto que creé aquí, pero podéis ver que la parte clave es este Ajax, en el que básicamente estoy llamando a esa API que he expuesto en el endpoint. Le estoy haciendo un post en el que le estoy enviando esos datos, esa cadena de texto que veíamos antes en la consola,
y él me devuelve una respuesta que la estoy guardando aquí en esta variable y luego la muestro en la gráfica y demás. Pero realmente podéis ver que es una simple API lo que estoy haciendo para llamar a SageMaker en ese caso, ¿no? Y obviamente también podéis utilizar Postman, etcétera, otros tipos de servicios para interactuar con ese modelo, ¿no? Es un ejemplo bastante simple de cómo se puede aprovechar. Hay alguna información que os voy a compartir al final de laboratorios, etcétera, para que podáis trabajar si queréis en vuestras oficinas, en vuestras casas, etcétera, con el servicio, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que quería mostraros acerca de SageMaker. ¿Tenéis alguna pregunta más al respecto? Sí, cuéntame. ¿Cuál dirías tú que es vuestro nicho en torno a la empresa? ¿Empresas medianas, grandes, pequeñas, startups? ¿Abarcáis todo tipo de...? Se abarca todo, suena un poco... Es que, por ejemplo, veo que hay muchos servicios y muchas facilidades a la hora de todo, de end-to-end, pero, por ejemplo, una empresa grande, todos estos servicios ya los tiene seguramente. ¿Qué ventaja le supondría pasarse a un ecosistema un Amazon, por ejemplo, en comparación a marcar el mismo tipo de servicios? A ver, obviamente, en términos de ventajas, tiene que necesitar, por la forma en la que tiene la empresa desplegada las cosas, tiene que necesitar olvidarse de la complejidad de gestionar toda la infraestructura que tienes debajo, etcétera. Pero no necesariamente SageMaker es el camino. Y de hecho nosotros se lo decimos así a los clientes abiertamente. O sea, hay muchas empresas que han invertido muchísimo dinero en tener grupos de data scientists, etcétera, y tener una infraestructura montada para hacer casos de machine learning. Pues muy bien, que continúen haciéndolo, ¿no? Al final SageMaker viene a resolver el caso de todos aquellos que quieran olvidarse de lo que es ese dolor de cabeza de la gestión, del patching, de la instalación de librerías, del orquestar las redes de las instancias, de entrenamiento distribuidos, el versionado de modelos, el pase a DevOps de Machine Learning, que es bastante dramático, etcétera, ¿no? Entonces al final esto te facilita, es una herramienta más para facilitarte, ¿no? Luego, por otro lado, pues obviamente tiene sus ventajas en performance, tiene sus ventajas económicas. Si tú comparas lo que es tener en tus premisas algo que te permita hacer este tipo de casos de uso contra lo que es el consumirlo por tiempo para hacer un entrenamiento puntual y luego tener un endpoint que te responde, te resulta mucho más económico. Ahora, otra cosa es si tú estás comparando, no sé, un caso de uso particular en el que estás utilizando el Machine Learning solo durante unos minutos, luego apagas las máquinas, etcétera. O sea, habría que verlo, ¿no? Pero en corto, la respuesta es, si te quieres olvidar la complejidad, pues en ese caso SageMaker tiene sentido. Vale, vamos a empezar a ver un poco lo que son los servicios gestionados. Ya hemos consumido una hora de tiempo, así que vamos a aprovechar esta media hora, digamos, para ver esa parte. Nosotros los servicios gestionados que se consumen a través de API, como decía antes, y están orientados sobre todo a la gente que se quiere olvidar de la complejidad del Machine Learning en general, ¿no? Que no tiene el conocimiento o no tiene el tiempo o no quiere sencillamente meterse en lo que es el mundo de ponerse a entrenar los modelos, de decidir, como veíamos antes en los notebooks, el código y demás, sino que yo quiero integrar mi aplicación ya con servicios que me lo den todo hecho. Los dividimos típicamente por categorías. La primera categoría es análisis de imágenes y de vídeos, y la mejor referencia o caso de uso que tenemos de eso es las tiendas de Amazon Go. ¿Conocéis lo que es Amazon Go? Vale, pues el Amazon Go lo vais a ver aquí, son una cadena de tiendas que tenemos que básicamente funcionan con un montón de cámaras en la tienda, en la que no hay personas que te cobren a la salida, no hay cajas ni nada, sino tú entras, escaneas con tu móvil el código QR que tienes en tu cuenta de Amazon, en tu aplicación de Amazon, coges los artículos que quieres, es un supermercado, es una tienda de comida, coges los artículos que quieres y sales de la tienda y ya te llega por correo directamente tu factura, ¿no? Entonces estas tiendas están desplegadas en un montón de sitios en Estados Unidos ya, se están haciendo bastante populares y se están empezando a desplegar en Inglaterra ahora, ¿no? No tenemos audio. What's shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome
to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. Bueno, ahí habéis visto un poco de lo que es la tienda como tal. Al final esa misma tecnología de análisis de imágenes y de vídeo lo utilizan muchos clientes y ya lo están utilizando también en nuestro país. Un ejemplo de eso es cuando quieren reponer inventario en las tiendas, pues simplemente con una toma, con una cámara que esté viendo el rack de la tienda, ya se puede ver cuando está quedándose sin artículos y se lanza una orden inmediata para que venga alguien a reponer, ¿no? En casos industriales, empresas bastante conocidas de construcción, de energía, etcétera, lo están utilizando en casos donde quieren ver si los empleados son compliant con la seguridad, por ejemplo, si tengo el casco puesto o no lo tengo, etcétera. Cosas como si entras en una zona restringida de una máquina que está trabajando, que se levante una alarma en la planta, que además te reconozca la cara de la persona que está entrando y le envíe una amonestación directamente y cosas por el estilo, ¿no? Son casos que hemos trabajado este año con varias industrias en España y que están funcionando bastante bien. Entonces es bastante real, digamos, todo lo que es trabajar con el análisis de imágenes y demás. Hay otros casos de uso, no me voy a parar mucho aquí por tema de tiempo, pero están cosas como lo que es el Prime Air, que es la entrega a través de drones. Hoy en día Amazon ya puede hacer entrega de paquetes con drones, pero la única razón por la que no se ha hecho popular es la regulación, ¿no? Porque no hay una regulación clara de los drones que permita tener drones por allí con paquetes y demás, ¿no? Obviamente está pensado para entornos rurales, no para ciudades que están muy bien conectadas como esta, pero digamos que esa es la razón por la que no se ha hecho más popular, ¿no? En general toda esta tecnología está expuesta en un servicio que se llama Amazon Recognition. Recognition lo que nos permite es hacer lo que es detección de objetos y actividades en imágenes y en vídeo, análisis facial, reconocimiento de celebridades, detección de imágenes que no son seguras para niños, etcétera, ¿no? Si de nuevo vamos a la consola y vemos algunos ejemplos. Bueno, aquí tenéis algunos vídeos también. O sea, estos son, por ejemplo, un stream que tiene una cámara en el que podéis ver que está reconociendo personas, que reconoce el camino que camina cada una de esas personas de forma independiente, que hay un coche, que hay un perro, etcétera, ¿no? También puede ver acciones, ¿no? Personas que se dan un abrazo, niños que abren un presente y demás. Entonces son cosas que la acción como tal es bastante difícil de ver si ves una imagen estática. Tienes que considerar una secuencia de imágenes para saber que estás haciendo una acción determinada. Entonces ahí es donde entra el poder del deep learning sobre todo, ¿no? Hay otros ejemplos, aquí lo que sería detección de tags en series, por ejemplo, le pasas un stream de una serie determinada y en tiempo real te va a detectar los objetos que ve, quiénes son las celebridades que están apareciendo en la película, si el contenido es seguro para adultos o tiene imágenes sugerentes y demás, ¿no? Por ejemplo, aquí pues tiene unas personas en bañador, etcétera. Me parece que es al final del vídeo aquí. Y pues aparece contenido sugestivo, etcétera. Esta misma tecnología, el mismo servicio Recognition lo utilizó Sky News en la última boda real, básicamente para mostrar en el stream de la gente que estaba siguiendo la boda por internet quiénes eran las celebridades, ¿no? Y le ponía un tag. Digamos, el reconocer las celebridades ya viene preintegrado en el modelo, ya es simplemente una API que te dice quiénes son las personas que están apareciendo en el vídeo que veis en pantalla, ¿no? Entonces en este caso pues mostraba que estaba pasando Beckham o lo que sea, ¿no? Se utiliza en streams de fútbol, por ejemplo, saber dónde están los jugadores en cada momento para hacer análisis, hacer analítica, quién es el jugador que está apareciendo en pantalla, en ese caso,
y demás. De hecho, tenemos algunos ejemplos también con SageMaker que están interesantes, que es cuál es la probabilidad de que ocurra una jugada determinada en función de cómo se están moviendo los jugadores, ¿no? Entonces, cuando está muy cerca de que ocurra un tiro o que ocurra un gol, pues veis que hay una barra que se dispara la probabilidad, etcétera. Eso al final es SageMaker en tiempo real haciendo inferencias, ¿no? ¿Lo podemos ver en la consola? Pues claro, como todos los servicios, podemos verlo. A ver si consigo el puntero que no lo logro sacar de ahí. Vale. En la consola, pues de la misma forma que veíamos antes el caso de SageMaker, si vamos a la gama de servicios de Machine Learning que están aquí abajo, podéis ver el caso de Recognition, que es uno de lo que nos aparece en la lista, Recognition con K, por cierto. Y aquí podéis hacer demos, jugar con lo que se está mostrando, pasarle imágenes y esas imágenes reconocer cuáles son los tags que se están viendo y demás. No solamente en esas imágenes nos reconoce los tags y nos los muestra aquí, sino que además vemos cuál sería la respuesta a la API. Si lo hiciéramos a través de una API, pues nos daría este JSON, que es el que tiene la respuesta con los tags de cada objeto y demás. Además nos dice el nivel de confianza en la predicción y nos dice lo que llamamos el bounding box, ¿no? Que es esa caja que veíamos antes de en qué lugar de la imagen está cada uno de los objetos. Podemos hacer otros casos de uso, por ejemplo el análisis facial pues me va a decir las características que tiene la persona y si está sonriendo o no está sonriendo, si está feliz o no está feliz y demás, ¿no? De hecho, solemos hacer una demo bastante tonta, a ver si lo puedo activar aquí, en la que podéis ver un stream como este, lo tengo súper grande, y aquí básicamente me dice si estoy feliz, si estoy calmado, y le pongo un texto distinto. Podéis ver que me sigue en la burbuja, básicamente porque reconoce lo que es el bounding box de mi cara y sabe dónde la tiene que poner, ¿no? Si me pongo sorprendido, ahí, ¿no? Entonces, básicamente lo que está haciendo esta aplicación, si lo analizáis, es tan simple como llamar a las APIs de Recognition. Realmente la API interesante aquí es esta, en la que yo le digo Recognition Detect Labels y él me va a devolver todas esas etiquetas que aparecían en amarillo en la aplicación, y Recognition Detect Faces, que es el que me dice cuáles son las caras, y dentro de la cara tiene un array, un arreglo, un objeto en el que vienen pues todas las emociones que ha detectado dentro en mi cara en este caso, ¿no? Y si tuviera múltiples caras pues aparecería una para cada una de las caras que va detectando, ¿no? Incluso nosotros a veces le ponemos objetos en overlay para demostrar el caso y demás, ¿no? Pero es tan simple como eso. Y hay muchos otros servicios que se pueden aprovechar con la consola. Hoy no tenemos tiempo para verlos todos, pero sí que os animo a que juguéis un poco con la consola. Otro de los servicios es Textract, por ejemplo, que es un servicio reciente en el que básicamente hacéis un OCR, escaneáis un documento determinado, o pasáis un documento determinado, mejor dicho, por el servicio y te dice el texto que detecta. Pero lo interesante no es que te diga el texto solamente, sino que además te reconoce lo que es clave valor en formularios. Por ejemplo, lo usan muchos bancos hoy en día para coger información en formularios y que se vacíen automáticamente la base de datos. Y las tablas, por ejemplo, en los formularios, las tablas directamente te las da en formato tabla, con lo cual si lo pasas por un OCR tradicional te va a dar el texto en secuencia y va a ser ilegible. Con el Textract directamente te lo identifica como columnas, campos, etcétera, y lo puedes integrar a base de datos directamente, ¿no? Otros servicios son, por ejemplo, Comprehend y Translate, que son servicios que me permiten hacer análisis en texto, traducción de texto y demás. Aquí vamos a ver un ejemplo ahora combinando Comprehend, Translate y un servicio que se llama Amazon Connect, que es el servicio que me permite hacer, digamos, gestión de centros de llamada automatizados. Cuando yo quiero hacer centros de atención al cliente, etcétera, en los cuales quiero gestionar automáticamente los procesos y demás, ¿no? Entonces veamos este ejemplo. Hi, Nikki. I've been a customer for 2 years now, and I just received a notice that the special pricing I got when I first signed up is about to expire in 2 weeks. I called yesterday and I spoke to Bob, but unfortunately he wasn't very much help. I checked your competitor's website, and they're offering better pricing. I plan on switching providers if you can't match their price.
Is there anything you can do to renew the promotional pricing? As you can see, the solution was able to provide an accurate voice-to-text transcription in real time, including punctuation. In addition, the AI-powered solution provided English to Spanish translation in real time to assist Spanish-speaking agents with additional context. The transcription and translation, along with other insights-based data, are now part of the call record and will be passed if this call was transferred to another agent. The AI capabilities provided keyword spotting in real time, which our UI can then use to show relevant tooltips to provide additional context, including the next best action for agents. Now this is simply an example. Depending on the business use case, you can display relevant knowledge-based URL screen pops, or even drive CRM application behaviors based on these AI-powered insights. Bueno, aquí veis un poco la idea, ¿no? Entonces ahí estamos teniendo el ejemplo en el que nos está haciendo la traducción simultánea en directo. Por ejemplo, si tuviéramos operadores que solamente hablan castellano, pues nos hace la traducción de una llamada en inglés para que podamos interactuar. Puede hacer el proceso inverso también, en el que el operador puede escribir o puede hablar y se hace la traducción para que se le lea, digamos, el texto en inglés a la persona que está hablando. Y ahí está detectando una cosa muy importante, que es el sentimiento. O sea, podéis ver, a medida que la persona iba hablando en la llamada, se iba detectando cómo estaba su ánimo. Entonces, eso puede ser de mucha ayuda para los centros de llamada, para saber que si el cliente está súper cabreado, pues ya a la siguiente persona a la que le llegue la llamada, primero que no le tenga que explicar el caso otra vez, que es lo típico que solemos hacer cuando llamamos a estos centros de llamada. Y lo segundo, que sabe de una vez cuál es el ánimo de la persona, o sea, si estoy contento con mi servicio o si ya estoy muy cansado, y esa persona pues tienes que tener cuidado cómo gestionas la llamada y demás, ¿no? Además te permite hacer análisis bueno, hay una parte del vídeo que no he mostrado, que es que donde él activa el botón de Show Entities, y básicamente lo que hace es que resalta cuáles son los valores clave en el texto y guarda esa información para hacer analíticas, ¿no? Por ejemplo, de qué servicios estaba hablando, de cuánto tiempo, de qué oferta, etcétera, ¿no? Entonces todo eso se puede integrar con servicios de analítica luego para hacer análisis. Otros ejemplos que podemos ver ahí, por cierto, en ese ejemplo anterior, Comprigen obviamente era el que hacía el análisis de las entidades, el que hacía el análisis de las partes clave del texto y el que me mostraba el sentimiento en la llamada, ¿no? Todas esas cosas las podemos hacer también a través de la consola. Si escribimos un texto, pues Comprigen nos permite hacer ese análisis en tiempo real en la misma demo que tenemos en la consola. Luego hay otros servicios que son Poly y Transcribe. Antes veíamos Transcribe, que es el servicio que convierte voz a texto. También podemos hacer la inversa, que es convertir texto a voz, ¿no? Lo interesante del Poly, digamos que eso no es nada novedoso, que ya tenemos servicios desde hace tiempo que permiten que se hable lo que tenemos en un texto. Lo novedoso es que nos permite meter meta tags dentro del texto que queremos que se hable, para hacer distintas entonaciones, para hacer énfasis, para hacer cambios en el pitch, en la voz que queremos que se diga, etcétera, para que parezca más natural y demás. Este mismo servicio son los que utiliza Duolingo, que es una aplicación de traducción para aprender idiomas, donde básicamente nos escucha cuando damos la pronunciación y nos lee cuando queremos tratar de imitar la pronunciación, etcétera. Pues se apoyan estos servicios al final para eso, ¿no? Otros servicios son, por supuesto, lo que es Lex, que es nuestro servicio de chatbots, y Alexa, ¿no? Que es el famoso Amazon Alexa. Al final, Lex es el mismo motor que tiene Alexa detrás. La única diferencia es que, como marca comercial, digamos, Alexa es incluso una unidad organizativa dentro del grupo de Amazon independiente, pero la tecnología que utiliza es la misma que se expone con Lex en la consola de AWS. La limitación que tiene Lex ahora mismo es que todavía no tiene castellano para los chatbots preintegrados, con lo cual el workaround que hacen nuestros clientes hoy en día es usar Translate, ¿no? Como intermedio, o sea, utilizar Lex, Translate y luego vuelve a pasar por Translate para ir a Lex. Pero se supone que debería llegar antes de finales de este año lo que es el castellano ya a Lex para los chatbots. Los chatbots son bastante directos, en los que yo puedo directamente configurar con la interfaz gráfica en la consola, pues qué es lo que quiero hacer con ese chatbot. Por ejemplo, una aplicación para reservar hoteles, una aplicación para hacer una compra en mi portal virtual, etcétera. Básicamente va a decir cuáles son las palabras que espera de la persona, guarda cuáles son los campos y todo esto, ¿no? Como un chatbot tradicional.
Y en cuanto a Alexa, hoy en día en España está Alexa ya en castellano, ya habla castellano, pero digamos que dentro de lo que es Alexa viene con una serie de propiedades preintegradas y luego podemos personalizar lo que llaman los skills, ¿no? Si yo me compro una Alexa, yo puedo desarrollar mi propia skill, que es como una pequeña aplicación que yo le puedo personalizar a Alexa para que haga cosas, ¿no? Esas skills vienen preintegradas con lambdas en AWS, con lo cual yo a través de lambdas puedo describir un código en el que digo qué es lo que quiero que Alexa haga en particular, ¿no? Cuando yo interactúo por voz con ella. Hoy en día hay empresas en España que la utilizan para muchas cosas. Por ejemplo, Telepizza es uno, en el que originalmente la frase de activación de Alexa era Alexa, mi cuerpo pide pizza, ¿no? Y entonces con eso activabas y Alexa te preguntaba de qué tamaño la querías, de qué sabor, qué cantidad, no sé cuánto, y te hacía el pedido inmediatamente. Hay muchos otros, hay aplicaciones de bancos, etcétera. OpenBank es uno que lo está utilizando también, pero siempre desde lo que es el Alexa tradicional, el Alexa de casa, digamos, aprovechado en el mundo empresarial. Ahora la vuelta de tuerca es que viene lo que es Alexa for Business, que es una versión que está en Estados Unidos y que va a venir también a España, que básicamente lo que te permite es integrar Alexa con aplicaciones empresariales, para que la tengas en la empresa básicamente. Entonces eso te permite, por ejemplo, trabajar con Salesforce, integrarlo con tu sistema de reserva de salas y demás, ¿no? Para siempre estar trabajando con vos. Entonces un ejemplo de esto lo vemos en este vídeo que viene a continuación. You already know how Alexa helps you at home. Alexa keeps you up to date on current events. Alexa, what's my flash briefing? Here's your flash briefing from the Business Review, Management Tip of the Day. And on top of your schedule. Alexa, remind me to pick up the kids at 5 p.m. today. But what if Alexa could help you work more efficiently and be more productive? Introducing Alexa for Business. Now, Alexa can be your intelligent assistant wherever you go. Alexa can help you work from the comfort of your home. Alexa, when's my first meeting today? Your first meeting is one-on-one with Morgan at 8 a.m. Alexa, join the meeting. Okay. Hi, it's Angela. And help you in the office. Alexa can schedule a meeting. Alexa, schedule a meeting on Thursday with the sales team at 2 p.m. That's sales meeting on Thursday, October 26th at 2 p.m., right? Yes. Okay, I've added that. And even book a conference room. Alexa, ask the office who booked this room. This room is booked by Allison. Room 114 next door is available. Should I book it? Yes. Alexa saves time and hassle by starting meetings effortlessly. Alexa, start the meeting. Would you like to join the sales meeting? Yes. So you can shine during that important presentation. Alexa, pull up last quarter sales report. Okay. Perfect. Alexa helps you stay organized, so you can focus on what matters. Time to pick up the kids. All of this is made possible with Alexa for Business, which gives you the tools to provision and manage. Bueno, ahí veis, voy a cortar por tiempo, pero veis más o menos cómo funciona, ¿no? Es la integración con las aplicaciones empresariales. Luego tenemos otros servicios también. Personalize es un servicio que salió en disponibilidad general hace un par de semanas apenas. Estaba en preview desde que fue anunciado en el reInvent del año pasado. Es un servicio que básicamente te permite hacer motores de recomendaciones. Lo que comentábamos antes de eso que hace la tienda de Amazon es cuando compras un producto y te ofrece otros. Ese mismo know-how del servicio está expuesto para que lo podáis utilizar con vuestros datos. Básicamente lo que hace es que tú indicas tu dataset. En este caso es de los pocos servicios que sí entrenas tú con tus datos de esta capa, digamos, en la que tú le dices pues cuáles son tus productos o tus ítems, cuáles son tus usuarios, tus clientes, cuál es la información de tus clientes y demás. Le das metadatos acerca de tus clientes, etcétera, y te da una serie de algoritmos que vienen ya disponibles en la interfaz gráfica. Tú los seleccionas o le dices que quieres que haga AutoML, ¿no? El AutoML que está muy de moda, que es básicamente que escoja por ti cuál es el mejor algoritmo, el que tiene la mejor precisión en este caso. Y básicamente él decide también en hiperparámetros, etcétera. Y con esto expones el motor de recomendación, con lo cual simplemente le vas a decir con una API: tengo este usuario visitando mi sitio web, ¿qué productos le tengo que ofrecer? Y te va a devolver una serie de IDs de producto para que le presentes al usuario en la página, en tiempo real obviamente, y cosas por el estilo. Una cosa interesante que tiene es que considera también la evolución en el tiempo.
No es lo mismo un usuario que ha estado viendo relojes y de repente empieza a ver zapatos que un usuario que ha hecho lo inverso. En ese caso, pues se entiende que ese usuario que estaba viendo los relojes pues ya ha perdido el interés, ya sea que no le interesa el reloj directamente o que ya se lo ha comprado, ¿no? Entonces, en ese caso, toma en cuenta la secuencia, toma en cuenta la historia, el histórico de un usuario particular, y combina eso con información del cliente para modelar, digamos, lo que es el comportamiento del cliente, y es lo que llamamos nosotros el HRNN, que es el Hierarchical Recurrent Neural Network, ¿no? La parte de RNN es precisamente esa que hace ese análisis secuencial, que es al final un algoritmo de Deep Learning bastante conocido, ¿no? Aquí tenemos una demo puntual en la que se ve cómo se hace esta gestión con una aplicación cualquiera. Supongamos que yo hago login aquí con un usuario determinado, en este caso con el usuario número 2, y arriba tengo una serie de opciones para cuál es el algoritmo con el que quiero hacer esa recomendación. Escojo uno de los algoritmos y me da una recomendación de películas, ¿no? Me dice, pues estas son las películas que son más interesantes o más relevantes para ese usuario que está visitando esta página. Esta demo está aprovechando el dataset de MovieLens, ¿no? Que es el portal que me permite hacer rating de películas y demás. Lo interesante es que si yo dentro de esta lista cojo un género como comedia y compro esa película, esa transacción la puede tomar en cuenta y la próxima vez que yo voy al portal a hacer una recomendación se ha actualizado y podéis ver que me aparece más comedia, ¿no? Entonces, ese análisis en tiempo real de cuáles las acciones que está haciendo el cliente y actualizarle las recomendaciones en directo es bastante novedoso, porque no requiere que tú entrenes desde cero el algoritmo otra vez, el modelo otra vez, para hacerte la recomendación y demás. En fin, hay mucha más información, pero no me quiero parar ahí demasiado. Hay otro servicio que se llama Forecast, que está a punto de salir en disponibilidad general también, ahora mismo está en preview pública. Forecast lo que te permite es hacer eso que comentábamos antes que hacíamos con el DeepAR, de considerar múltiples series temporales, considerar datos adicionales a la serie temporal y demás. Te lo expone como un servicio gestionado, como una API, en la que básicamente haces lo mismo, le pasa los datos como lo veíamos antes y te expone un forecast en el tiempo, tanto de forma gráfica como a través de datos en crudo, ¿no? En CSV, etcétera, que puedes exportar, o de una API directamente con la que interactúas. Un servicio bastante preciso para hacer forecasting, y básicamente tiene todos los algoritmos que son más utilizados hoy en día en el mundo del machine learning moderno para hacer forecasting, ¿no? Desde lo que es redes neuronales hasta lo que son algoritmos como Prophet, etcétera, ¿no? Así que es un servicio bastante potente. Bueno, y con eso hemos visto un poco la parte de los servicios gestionados. Quería, antes de cerrar, porque nos quedan 10 minutos, hablar un poco de los otros temas que comentábamos antes, como por ejemplo el despliegue en DevOps, en integración continua de este tipo de servicios de Machine Learning, cómo los aprovechamos, ¿no? En AWS tenemos dos maneras típicamente de trabajar esto. Una, la que lleva el control de nuestro código, básicamente de Machine Learning, que típicamente lo hacemos con Code Pipeline y todas las herramientas que vienen asociadas a lo que es Code Pipeline, tanto Code Commit como CloudFormation en general, las lambdas y demás. Esto se puede integrar directamente con SageMaker a través, digamos, de llamar lo que son los endpoints de SageMaker y las APIs de SageMaker directamente. Y luego el otro camino que tenemos es para los datos. Si tenemos un flujo de datos en el que yo subo datos todos los días y una vez a la semana, etcétera, quiero hacer un entrenamiento nuevo en mi modelo y explotar esos datos, pues lo puedo automatizar para que ese workflow se lance automáticamente cada vez que me llegan datos a un bucket de C3, por ejemplo, o cosas así. Con lo cual, lo que él hace al final es utilizar Step Functions, que es un servicio que maneja esos workflows, y los Step Functions ya vienen hoy en día preintegrados con SageMaker, con lo cual podemos hacer directamente llamadas a SageMaker para decirle, he recibido datos nuevos, entrena un nuevo modelo, ¿no? Y yo puedo, por ejemplo, poner puntos en los que me llegue un correo para probar si yo quiero desplegar ese modelo en producción o no quiero, o puedo simplemente ver la precisión del modelo y en base a eso tomar una decisión y demás, ¿no? Otra cosa interesante con los Step Functions hoy en día es que puedo hacer lo que llaman callbacks, con lo cual yo puedo lanzar el entrenamiento del modelo, apagar el workflow por un momento o pararlo, y cuando termine el entrenamiento del modelo es SageMaker quien va a llamar al workflow otra vez, ¿no? Ese callback
está soportado, es una funcionalidad nueva que se añadió este año y que permite facilitar mucho lo que es el proceso, economizar al final de que no tenga servicios ahí ociosos, ¿no? Entonces, lo que era la integración continua en el mundo tradicional, antes lo hablábamos en el caso del on-premise, supongamos que tienes un montón de modelos que te van generando cada vez más código, cada vez eso te genera más clusters con los que tienes que trabajar, el versionado, el manejar los pesos de los modelos y demás, que es bastante complejo. Al final se traduce en un pipeline en el que lo gestionas todo de forma central con Code Pipeline y trabajas con los training jobs en SageMaker directamente, ¿no? La otra ventaja es que esto es bastante auditable, ¿no? Yo puedo directamente con una línea de comando saber quién ha hecho qué y cuál ha sido la modificación, cuál ha sido el modelo que se ha desplegado y demás, con lo cual es bastante fácil de trabajar, digamos, en el versionado de modelos, etcétera. Y aquí tenéis un par de ejemplos de un pipeline y un workflow en el que estoy trabajando con los datos, ¿no? Hay otras funcionalidades nuevas que han venido con SageMaker, pero bueno, no me quiero complicar mucho ahí por tema de tiempo. Cosas como la inferencia elástica, cosas que yo pueda el endpoint básicamente escalarlo, la cantidad de GPUs que voy a utilizar en el endpoint pueda escalar elásticamente en función de cuántas peticiones estoy recibiendo, o de la misma forma como trabaja EC2 hoy en día. Un chipset nuevo que tenemos que se llama Inferencia, que es un chipset optimizado para Machine Learning. Tenemos cosas como el SageMaker Neo, que es básicamente el hacer los modelos que hemos entrenado portables a cualquier tipo de arquitectura o de infraestructura. Por ejemplo, si yo suelo trabajar con dispositivos de IoT, que yo pueda desplegar en el dispositivo IoT directamente mi código y demás sin necesidad de tener que hacer ninguna traducción o ningún compilado, digamos, de mi código. Trabajo con Reinforcement Learning, obviamente, y dentro del Reinforcement Learning uno de los servicios nuevos es SageMaker, Deep Racer. Y Deep Racer es básicamente un servicio en el que yo tengo un coche Scala, como este que veis aquí, y básicamente lo que me permite es que yo tenga un simulador virtual en el que puedo entrenar un modelo utilizando Machine Learning, utilizando Reinforcement Learning, y a través de ese modelo yo puedo competir en una liga internacional que tenemos en AWS, básicamente por el tiempo que hace el modelo en una pista, ¿no? Esa liga está tanto de forma virtual en la consola como de forma física en los eventos que organiza AWS alrededor del mundo, ¿no? De hecho, en Madrid tuvimos uno el 7 de mayo en el que efectivamente la gente iba, competía y ganaba entradas para el reInvent de este año en Las Vegas con los gastos pagos y demás, ¿no? Con lo cual no es nada despreciable el premio. Y en el caso del simulador virtual, todos los meses se hace una liga virtual y el ganador de esa liga virtual pues también se gana el cupo para ir a las finales en Las Vegas, ¿no? La entrada del reInvent, que por cierto está en $3,000 y algo, ¿no? Así que nada despreciable. Realmente el Deep Racer es una forma de poner el Reinforcement Learning en las manos de todas las personas de forma fácil, ¿no? Y sobre todo de gamificarlo para que la gente le pierda el miedo un poco a lo que es el tema del Reinforcement Learning. Es un tipo de tecnología que me permite tomar decisiones en entornos complejos sobre la marcha, ¿no? En el caso del Deep Racer tengo una función de recompensa en la que el coche prueba distintas cosas y básicamente ve que si se va hacia un lado le voy a dar una recompensa 0 y que si se mantiene dentro de la pista pues le voy a dar una recompensa más alta, ¿no? Entonces en base a eso yo le voy diciendo qué es lo que quiero que haga. En pocas palabras, quiero que te mantengas en la pista y que vayas lo más rápido posible, ¿no? Entonces es realmente una tecnología que se utiliza en muchos casos de uso. El coche autónomo es uno de ellos y por eso hemos hecho un coche a escala para que se pueda jugar con esto, pero realmente se utiliza en otras cosas como el trading financiero, el saber ante los stock auctions que van cambiando en ese ambiente dinámico que tome decisiones automáticas un modelo para decidir si comprar, vender acciones, etcétera. Hay semáforos en Estados Unidos que hoy en día utilizan esa tecnología para saber qué vía tienen que dejar pasar primero para reducir, digamos, el tráfico, la congestión en las intersecciones y demás. Todo lo que es enfriamiento en data centers y en sistemas en general, lo que es la predicción de los KPIs que tienen que tener para el enfriamiento y demás, logística, cuál es la vía para llevar los camiones de forma más eficiente y todo esto. Así que os animo a probar el Deep Racer. Aquí veis el que tenía el récord mundial hasta hace poco, que era este chico que veis ahí de Seúl. Ahora hay un nuevo récord que hicieron la semana pasada,
que está en este link, a ver si lo podemos ver. Es este que veis aquí, que hizo un tiempo de 7:44, es una chica, de hecho, en Tokio. Y lo que teníamos en las summits es una pista como la que veis ahí. De hecho tenemos una en la oficina ahora mismo, con la que hacemos entrenamientos a clientes y demás, para competir en la liga, ¿no? Nos hicieron un reportaje en televisión española también, os voy a dejar el link ahí si lo queréis ver, es curioso, para que veáis cómo funciona y demás. Y estos son algunos de los summits que ocurrieron y la liga. Pero el mensaje que siempre damos a los clientes y al público en general es: lo podéis hacer mejor y lo sabéis. O sea, al final realmente el entrenar un modelo en Deep Racer es bastante fácil, es hacer unas líneas de código en Python, no son más de 15-20 líneas de código en Python, y una serie de hiperparámetros que con los que se juega en la consola, y se van haciendo pruebas. Se hacen pruebas en el simulador, incluso podemos ver con el servicio RoboMaker, vemos una visualización en 3D de la pista en la que vemos lo que nuestro coche está haciendo y vemos si se sale, si se mantiene, dónde coge las curvas y demás, ¿no? Así que bueno, es una forma curiosa de interactuar con el Machine Learning en general. No quería dejaros sin antes daros algunos enlaces. Aquí tenéis más información, obviamente está la documentación de AWS, está todos los ejemplos que están en GitHub para AWS en general. Hay una serie de workshops que tenemos aquí bastante guiados, bastante fáciles de seguir en estos enlaces que veis ahí y en algunos laboratorios de GitHub también. Y por supuesto el entrenamiento en nuestro portal de entrenamiento y certificación. Este entrenamiento es gratuito, son una serie de vídeos que podéis ver, es bastante fácil de seguir y te lleva desde las bases del Machine Learning, desde el cero, desde no tengo idea de lo que es Machine Learning, hasta el Deep Learning en general, o sea, hasta cuáles son los métodos más avanzados de Deep Learning, etcétera. Así que bastante recomendable. Ahí os he puesto el URL completo para ver solo los de Machine Learning, pero si os quedáis hasta donde pone Learning Library, ya ahí os sale el catálogo de cursos directamente. Y poco más, os dejo mis datos nuevamente. Si tenéis cualquier pregunta, pues nos quedamos por aquí. Ya llegaron las pizzas y muchas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo.